En Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 6, vamos a leer. Leemos la palabra de Dios. Éxodo 20, versículos 1 al 6. Dice la palabra de nuestro Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Gloria a Dios, palabra de nuestro Dios, quien es santo, santo, santo. Bueno, estuvimos hablando el domingo pasado tocante la adoración que Dios no acepta. Hemos visto que muchos hacen a un lado la palabra de Dios y se aferran a sus tradiciones. Ellos mismos quieren hacer su adoración a su manera y no a la manera de nuestro Padre Celestial. No conforme las Escrituras, no conforme nos enseñan las Escrituras, sino que ellos adoran de una manera no bíblica, de una manera errada. Y vamos a estar siguiendo y viendo tocante el tema de la adoración. La adoración. Así que el tema de hoy es: no te harás imagen para adorar al verdadero Dios. No te harás imagen para adorar al verdadero Dios. Así que leímos los versículos, Éxodo 20, versículos 1 al 6. Se nos habla bien claro tocante la adoración. Cómo es que no debemos de adorar a nuestro Dios Todopoderoso. Así que hablamos también tocante, y hemos visto durante todo este tiempo que hemos estado reuniéndonos, de que Dios es santo, santo, santo. Él es Dios Todopoderoso. Él es grande. Él es majestuoso. Y hemos visto de que nosotros somos pecadores por naturaleza. Y por la gracia y misericordia de Dios es que tenemos entrada al trono de la gracia, y es por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El hombre tiene que ver su necesidad de Cristo, su necesidad de arrepentimiento y venir a Cristo. Y en venir a Cristo tenemos acceso al Padre Celestial, al trono de la gracia. Leyendo aquí en Éxodo 20, versículo 3, dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que debes adorar al verdadero Dios. En otras palabras, debemos adorar al verdadero Dios. Al decir no tendrás dioses ajenos delante de mí, te está diciendo adora al verdadero Dios, no a los falsos dioses. Es lo que nos enseña el primer mandamiento. No adorar a falsos dioses, sino adora al verdadero Dios. Porque muchos adoran de una manera errada. Muchos están adorando falsamente, una falsa adoración. Muchos quieren dar a Dios una adoración que es falsa, una adoración basada en el error. Así que debemos adorar al verdadero Dios. Una verdadera adoración, no una falsa adoración. Ahora, todos sabemos, conocemos, cristianos, entendemos de que solamente hay un Dios verdadero. Solamente hay un verdadero Dios. Y sabemos que Él es santo, santo, santo. Y Él en las Escrituras nos deja saber cómo es que nosotros debemos de adorarle. Y hoy nos vamos a enfocar en el segundo mandamiento, porque no quise tomarme el tiempo para hablar del primer mandamiento, porque entendemos de que hay un solo Dios verdadero. El segundo mandamiento nos está diciendo de que nosotros debemos adorar al verdadero Dios en la manera correcta. Es lo que debes de entender. De que el segundo mandamiento nos está diciendo de que nosotros debemos adorar al verdadero Dios en la manera correcta. Te dice, no tengas otros dioses, sino adora al verdadero Dios. Pero luego en el segundo mandamiento se nos dice cómo es que debemos adorar a ese verdadero Dios.
cómo no debemos hacerlo y cómo deberíamos hacer, cómo deberíamos adorar al verdadero Dios. Éxodo 20, versículos 4 al 6 dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que nosotros debemos entender de que Dios es infinito, Dios es invisible, Dios es omnipotente, Dios es un espíritu no creado. Debes entender eso. Debes entender de que Dios es infinito, invisible. Él es omnipotente, Él es espíritu no creado. Para adorar al verdadero Dios de la manera correcta, tú debes entender quién Él es, entender su esencia. Debemos entender esto. ¿Quién es Él? Entender su esencia. Vamos a ir aquí en 1 Timoteo 1:17. 1 Timoteo 1:17. Dice la palabra de Dios, hablando tocante nuestro Dios, entendiendo quién es Él, entendiendo su esencia. En 1 Timoteo 1:17 dice así: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Inmortal, invisible, al único y sabio Dios, invisible. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Bueno, el Dios que nos manda adorarle, y a Él solo. Él es eterno, Él es inmortal, invisible. Él es eterno. Él es Dios todopoderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él es espíritu eterno. Debemos de entender esto. Así que es invisible, es espíritu no creado, eterno. Así que la naturaleza de Dios es invisible, inmortal, eterna, esencia no creada. Dios no es nada como nosotros, así que desde aquí comenzamos. Desde aquí debes de comenzar en tu pensamiento tocante quién es Dios. Yendo aquí en el capítulo 6 de 1 Timoteo, versículos 13 al 16, se nos dice: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin maculada ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. El apóstol Juan dijo lo mismo en 1 de Juan 4:12. Dice: nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto su completa esencia. Nadie ha visto su completa esencia. Jesucristo vino como Dios en carne humana. Él en su esencia, Él es Dios, pero vino en velo, en humanidad. No vimos toda su gloria, fue cubierto por su humanidad. Así que nadie ha visto su completa esencia. Nadie lo ha visto. Dios es invisible. Sabemos que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente humano. Así que Dios es invisible, infinito. Dios no es creado. Así que debemos comenzar aquí. ¿Quién es Él? La naturaleza de Dios informa nuestro entendimiento de lo que debe de ser la verdadera adoración. Este es el enfoque del segundo mandamiento. Nosotros estamos adorando a un Dios invisible, un Dios todopoderoso, que da vida a todas las cosas. A Dios nadie lo ha visto. Espíritu eterno. Por lo tanto, una verdadera
adoración debe de corresponder a la naturaleza de Dios, no a la naturaleza del ser humano. Nuestra adoración debe de concordar con quien Él es. Él es espíritu eterno. Él es invisible. No es como nosotros. No debemos de acercarnos a Dios y querer adorarle pensando de que es como nosotros, de querer bajar a Dios, de humanizar a Dios, de hacerlo humano. Porque hay personas que quieren hacer de menos a Dios, quieren bajarlo a un nivel, al nivel del ser humano, y de ahí adorarle con un entendimiento incorrecto tocante quién es Él, pensando de que Dios es como nosotros, pero Dios no es como nosotros. Dios no es creado. Él no tiene principio. Él es eterno. Él es espíritu eterno. Él es invisible, omnipresente, omnisciente, todopoderoso. Porque Dios es santo, porque Dios no es creado, porque Él es Señor, es Dios y tiene toda autoridad. Eso es importante de saber para nuestra adoración a Él. No solamente los domingos, es que si tú piensas que es cuando decimos venimos a adorar a Dios, pero en realidad no es así, porque debe de ser, venimos a continuar a adorar a Dios, pero ahora como iglesia unánimes seguimos adorándole a Dios. Porque la adoración bíblica es una persona que dice, me someto al señorío de mi Dios todos los días. Yo busco vivir para la gloria de Dios. Como he mencionado, todos los días, Señor, no mi voluntad, sino tu voluntad, te adoro. La esencia de la adoración es obediencia a Dios. Así que venimos como iglesia, nos reunimos como iglesia para seguir adorándole. Y aún en predicar la palabra le estamos adorando porque estamos prestando atención a su palabra y diciendo amén, que así sea, así es. Queremos escuchar, queremos entender para obedecer a nuestro Dios. Así que tú no puedes crear tu propia adoración. No puedes tú crear tu propia adoración porque Dios ha establecido cómo es que Él debe de ser adorado. Tú no vas a decir, bueno, es que yo lo adoro de esta manera o a mi manera. Pero la Biblia nos ha establecido cómo es que Él debe de ser adorado. No como tú piensas, sino cómo es que la Escritura nos dice que debe de ser adorado. Y debemos de comenzar con esto, de que Dios es invisible. Dios es todopoderoso. Dios da vida a todas las cosas. Pero Él es espíritu eterno. Es espíritu. Hoy en día muchos son guiados a una falsa adoración y adoran a Dios falsamente. Porque muchos creen que tienen que tener un objeto, una estatua para adorarle. Muchos creen que tienes que tener, por ley, tienes que tener ciertos instrumentos para adorarle. Muchos creen que al estar brincoteando es adorarle. Muchos creen que al estar ahí cayendo hacia el suelo es adorarle. Eso es un pensamiento errado. A Dios no se adora de esa manera. Por eso digo, muchos son guiados a adorar de una manera falsa porque no conocen quién es Dios. No entienden quién es Él. No tienen un conocimiento correcto de quién es Dios y por consecuencia de ello son guiados a una adoración no bíblica, una adoración que Dios no acepta. Porque déjame decirte que muchos se reúnen en ciertas iglesias, hasta tienen campañas con el fin de que según se manifieste lo que ellos creen que es Dios, cuando es el Kundalini, un espíritu inmundo, un espíritu que los hace brincotear, los hace balbucear, los hace caer para atrás. Muchos dicen, es que yo siento un amor tan grande. Bueno, los budistas, los hindús también sienten un amor tan grande cuando están ahí en sus rituales paganos. Eso no necesariamente quiere decir de que tú estás adorando correctamente porque sientes lágrimas, sientes llorar,
sientes un amor grande, son guiados a adorar falsamente porque no tienen un entendimiento correcto de quién es Dios. Muchos creen que necesitan un objeto, tienen que ver algo para que los inspire a adorar. Y esa es una adoración falsa, una adoración no bíblica. Así que Dios nos deja saber cómo adorarle a Él. ¿Y en dónde nos deja saber? Bueno, en su palabra, en las Escrituras. En este mandamiento, regresando a Éxodo 20, en este mandamiento vamos a ver dos principios. Primero, nosotros no debemos de hacer un ídolo. Nosotros no debemos de hacernos un ídolo. Aquí es que comenzamos nosotros a ver la importancia de la naturaleza invisible de Dios cuando se trata de la verdadera adoración. En Éxodo 24 dice bien claro: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Así que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo de la tierra. Así que vamos a hacer una observación general de este texto. Lo que tenemos en este versículo es una lista exhaustiva de todo el universo material. Versículo 4, cuando habla de arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, te está hablando de todo lo material. No te hagas nada de lo que tú ves en el cielo, en las aguas, en lo que tú puedes ver físicamente. No te hagas nada de eso. En el cielo, arriba, abajo de las aguas. No, nada. En la tierra, etc. No te hagas nada del cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo de las aguas. No te vas a hacer nada. Dios dice: no te hagas una imagen para adorar. No te hagas una imagen para adorar. Dios lo está prohibiendo. No te hagas una imagen para que te inspire a adorar. No te hagas una imagen para que te inspire a adorarme, para que lo entiendan más claramente. Versículo 5 dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Así que no harás imagen ni ninguna semejanza. No lo hagas. Dios te lo prohíbe. No uses una imagen para estimularte, para inspirarte a adorar. No lo hagas. No quieras tener algo aquí para que te inspire a adorar, para que te estimule a adorar. Dios lo está prohibiendo. No lo hagas. De nada de lo que tú puedas ver en el cielo, en la tierra, debajo de las aguas. No lo hagas. Un ídolo es algo hecho por el hombre para representar a un ser divino. Así que no te hagas un ídolo. No te hagas una imagen hecho por el hombre para representar a un ser divino. Porque es lo que es un ídolo. Es una imagen hecha por manos de un hombre para representar a un ser divino. Y Dios dice: no lo hagas. Esto debemos de entender. Aún si hicieras una estatua para representar al verdadero Dios, te es pecado. Dios dice: no lo hagas. Aún si tú quieres hacer o digas: sabes que esta estatua representa al verdadero Dios, Dios dice: no lo hagas, porque es un ídolo, porque es idolatría, porque Dios lo prohíbe, porque Dios es invisible. Dios es un espíritu eterno, no es materia. Un ídolo, una imagen, no lo puede representar a Él apropiadamente, correctamente, porque Dios es espíritu eterno. Y esto, una estatua es material. Así que si aún, como alguna, no, es que el mandamiento es de que no adores a otros dioses, pero nosotros tenemos imágenes de nuestro Dios. Pero Dios dice aún: no hagas una imagen
para representarme a mí, porque no puedes. Una imagen no me puede representar apropiadamente porque yo soy espíritu eterno. Dios es invisible. Dios te prohíbe hacer una estatua, aún para representar al Dios verdadero. Una forma finita mal representa a Dios, porque es materia y Dios es espíritu, eterno, invisible. No es visible Dios, es invisible. Por tanto, es pecado tener una estatua de lo que tú le quieras decir. Es que esto representa al Dios verdadero, pero Dios lo prohíbe. No puedes tener para que te inspire a adorar. No puedes tenerlo como para decir, es que yo sé que no es Dios, pero representa a Dios o me ayuda a alabar al Dios que representa. Aún eso te es pecado. Dios dice, no lo hagas, porque Dios es invisible. Dios es espíritu eterno. Así que al decir esto es una imagen de mi Dios, o esto me ayuda a pensar en Él, es pecado, es idolatría, es un ídolo. Por definición es falso. Así que es un ídolo. Cualquier imagen que tú quieras tener para inspirarte, para ayudarte a adorar, el momento en el cual una imagen, la persona le otorga cierto elemento espiritual, en el momento que tú le otorgas a esa imagen cierto poder espiritual, es el momento que llega a ser un ídolo. Y muchos saben la diferencia. Porque cuando es simplemente una imagen, es una imagen. Tú no miras a personas que, digamos, si tú vas a una casa de alguien y está una imagen, digamos, de un oso, de una águila, nadie ahí se acerca para querer adorar. Tú no miras eso, ¿verdad? Digamos que tú entras en una iglesia católica romana, o tú entras en una casa de algún católico romano. Él va a tener una imagen, tiene ahí osos, tiene juguetes, pero tú no miras que ellos lo ponen en un altar, le ponen velas, pero a ciertas otras imágenes sí le ponen velas, los ponen en un altar y se acercan con reverencia. ¿Por qué? Porque ellos le han otorgado cierto poder espiritual a esa imagen. Porque el momento que ellos dicen es que me inspira o me conecta a lo que representa esa imagen, es el momento que esa imagen parece de ser simplemente una sola imagen, sino es un ídolo. Es una imagen hecha con el fin de inspirarte a un rito espiritual. Eso es la idolatría, eso es lo que prohíbe Dios. Y Dios dice, no me vengas a adorar por medio de imágenes, porque es idolatría. Porque Dios es espíritu. No hay nada que pueda representarlo a Él. En Deuteronomio 4.15, vamos a ir ahí, en Deuteronomio 4.15, sabemos que el pueblo de Israel fue liberado de Egipto. Y Moisés les advierte, les da la advertencia en Deuteronomio 4.15, le advierte al pueblo de que se guarden de quererse hacerse una imagen, una estatua, un ídolo. Y aquí en este versículo te explica más mejor de lo que acabamos de leer en Éxodo 20. En Deuteronomio 4.15 dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis en el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Así que es bien específico, dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. Tú no vistes algo físico. No vistes algo físico. Sigue diciendo 16 al 18, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna
de alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Así que aquí te explica más mejor de lo que leímos en Éxodo 20. No te hagas ninguna forma, dice, tú no vistes ninguna figura, ninguna forma cuando Dios habló con Moisés. Dios habló con vosotros, no vistas ninguna forma. No quieras de ahí a querer hacer una forma que me represente a mí. Imagínate si hubieran visto algo, una forma, una mano, el pueblo de Israel iba a ser tentado a ir y decir, oh, ahí está Dios, ahí Dios, vamos a hacer una imagen. Y decir, ese es Dios. Pero Dios dice, no, no vistes una forma. No vistes una forma. Y guárdate, no te corrompas. No caigas en error, no caigas en el pecado. No lo hagas. De nuevo dice, guardad pues mucho vuestras almas, el versículo 15, pues ninguna figura vistes en el día que Jehová habló con vosotros del medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Así que no lo hagas, no te hagas ninguna escultura, ninguna figura, ninguna estatua, porque no vistes nada. ¿Por qué? Porque Dios es invisible, Dios es espíritu eterno. Así que no lo hagas. No te hagas ninguna forma, ninguna escultura. Dios lo prohíbe. Ni aún para que tú digas, oh, es que yo estoy haciendo una imagen del Dios verdadero. Dios dice, no lo hagas porque no vistes ninguna forma. Porque el primer mandamiento te dice, no tengas otros dioses, sino adora al verdadero Dios. Y el segundo mandamiento te dice cómo adorar a ese verdadero Dios. Y Dios dice, no hagas una imagen para adorarme a mí, porque no vistas ninguna forma. Porque yo soy espíritu eterno, invisible. En Éxodo 32, vemos lo que el pueblo de Israel llegó a hacer. Y él quiso hacer exactamente eso. Lo que muchos dicen, no, es que no adoramos a otros dioses, tenemos al Dios verdadero, pero queremos hacer una imagen, tenemos imágenes del Dios verdadero, de huestes espirituales que están con Dios. En Éxodo 32, versículo 1 dice así, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos que le haya acontecido. Y en el hebreo, en el original, aquí es Elohim, cuando dice, haznos dioses. La New American Standard Version, la versión en inglés, hay una versión en inglés que dice, haznos a Dios, porque es la palabra Elohim, plural. Y esta palabra Elohim puede ser traducida, interpretada como dioses o Dios singular. Y a la luz del contexto de lo que está en la Biblia, lo que podemos ver, el pueblo de Israel está diciendo, haznos a Dios. Haznos a Dios. Porque ahí no sabemos, Moisés, ¿qué le sucedió? Ellos tenían siglos. Tenían ahí décadas entre el pueblo de Egipto. Y la mentalidad del ser humano en ese entonces tenían de que ellos tenían una imagen. Querían ver físicamente a su Dios. Porque esa imagen los inspiraba a adorar. Y el pueblo de Israel quiere ser inspirado a adorar. Quieren una estatua, quieren una imagen, algo que represente al Dios verdadero. Haznos a Dios. Sigue diciendo versículos 2 al 4, dice, y Aarón les dijo, apartar los zarcillos de oro que está en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traérmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril y hizo de ello un becerro de fundición. Noten cómo dice Elohim, haznos a Dios, pero aquí la Reina Valera dice dioses, pero Aarón entiende, ellos entienden, y un becerro de fundición.
Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, o esto, otra traducción dice, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Entonces dice, hace un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Lo que ellos están diciendo, este becerro es representación de nuestro Dios, porque un becerro era visto como algo de poder, algo de fuerza. Ellos habían salido de Egipto con la mano poderosa de Dios, vieron el poder de Dios, la fuerza de Dios, y Aarón hace un becerro para representar el poder y la fuerza de ese Dios que los sacó de Egipto. Pero ellos, al ser eso, al ser una imagen que represente a Dios, cometieron idolatría. Estaban desobedeciendo el segundo mandamiento, estaban adorando a Dios de una manera incorrecta. Y Aarón dice, ahora ustedes tienen un objeto físico para ayudarles a recordar de que Dios es fuerte y poderoso. Pero ante Dios eso está mal, es pecado. El becerro llegó a ser para ellos una imagen del verdadero Dios. Representaba al verdadero Dios. Ahora, ellos no llegaron a pensar de que en sí el becerro era Dios, sino era una representación de Dios, representación de su poder, de su fuerza. Y Dios dice, no, eso no es así. No te hagas un ídolo para adorar al verdadero Dios, porque Dios es espíritu eterno, Dios es invisible, y una imagen no puede representarlo. Por eso dice en Deuteronomio, nada vistes, no te hagas ninguna forma de animal, de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de las aguas, etc. No te hagas ninguna forma para querer representarme. No puedes representar a Dios, una imagen, algo material, porque Dios es invisible, Dios es espíritu eterno. Así que eso es lo que prohíbe el segundo mandamiento, de hacerte un ídolo, una imagen para representar al Dios verdadero. No lo puedes hacer. Porque muchos sacerdotes católicos dicen, no, es que la prohibición es de hacerte imágenes de otros dioses. No, pero la prohibición del segundo mandamiento es de no te hagas ni aún una imagen para representar al verdadero Dios, porque es prohibición. Dios lo prohíbe. Ahora, el segundo mandamiento no es una prohibición de hacer imágenes, que simplemente son imágenes. No te está prohibiendo hacer imágenes, como lo mencioné anteriormente. Tú puedes entrar en una casa, hay juguetes, puedes ver una imagen de un oso, una mona, un mono, un león, un tigre. Puedes tener fotos, imagen. No te está prohibiendo hacerte imágenes, que simplemente son imágenes, porque Dios después en Éxodo 25 mandó a hacer imágenes también. Mandó a hacer querubines. Habían imágenes. Así que Dios no está prohibiendo hacer imágenes. Algo que puede ser de decoración. Dios no prohibió, no está prohibiendo eso. Esto que ves aquí, estas florecitas, Dios no está prohibiendo eso. El punto del segundo mandamiento es este: tú no debes usar imágenes, pinturas, objetos para facilitar tu concepción de quién es Dios. No debes de hacer esto para inspirarte. No debes de usar una imagen como un medio, porque muchos necesitan una imagen. Es que me ayuda a conectarme con quien representa esa imagen. Entonces llegan a ser mediadores. Y solamente hay un mediador. Y no son varios. Entonces cometen un error, porque ya entonces tienen varios mediadores. Esas imágenes son mediadores. Y el momento que hacen eso, esa imagen para de ser una imagen solamente y es un ídolo. Es una imagen con el fin de ser usada en un acto de adoración, para conectarte con un ser divino. Eso es un ídolo. Así que esa es la prohibición. No debes de hacer eso. Ahora, ¿será que en realidad hoy en día necesitamos este mandamiento? Ya pasaron siglos, pasaron años, ya estamos en un tiempo más moderno. Quizás la gente, las personas ya
ya han despertado. Hoy en día ya no, ya con la tecnología, con la información, ya no es como antes, como en México, ¿verdad? O Guatemala, etcétera. Antes andaban los indígenas ahí, andaban ahí, no tenían información, no conocían nada de Dios, no tenían la Biblia, no tenían nada de eso, y les llegaron, les mintieron y les dieron un lavado de cerebro y están las imágenes, etcétera. Pero ¿será que hoy en día, en estos tiempos, es necesario este mandamiento, el segundo mandamiento? ¿Será que es necesario? Amén. Bueno, la Iglesia Católica Romana esconde el segundo mandamiento. Ellos esconden el segundo mandamiento. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Esconden, quitan el segundo mandamiento y dividen el 10º en 2 partes. Y así es que obtienen el 10 mandamientos. Pero ellos intencionalmente esconden el segundo mandamiento para así poder hacer sus rituales no bíblicos, su adoración falsa, no bíblica. ¿Por qué ellos hacen esto? Bueno, en la misa te llevan te llegan con el cuento de la transubstanciación, con el hecho de que el sacerdote tiene el poder para hacer descender a Cristo. Cristo está ahí arriba, está bajo el mandato del sacerdote. El sacerdote lo manda a bajar y literalmente esa hostia deja de ser pan y literalmente es carne y sangre de Cristo. Y literalmente ahí está Cristo y lo ponen en el cáliz, lo ponen ahí en el cáliz y te presentan una imagen y te postras ante esa imagen, te postras ante el santísimo que ellos dicen y te están literalmente llevando a la idolatría, a idolatrar. Creen que Cristo está ahí presente cuando eso no lo enseña la Biblia. Y es por eso que ellos esconden el segundo mandamiento para poder así tener sus ídolos, sus imágenes, porque no son simplemente imágenes, son ídolos. Le atribuyen cierto poder espiritual y al hacer eso ya no son simplemente imágenes, sino son ídolos, y es muy fácil de verlo. Como lo repito de nuevo, en una iglesia católica romana o en una casa de un católico romano tú entras y tú puedes ver imágenes de un juguete y simplemente es un juguete, simplemente es una imagen. Pero ellos tienen en un lugar, en un altar especial, a una imagen de la Virgen, una imagen del Cristo, etcétera, etcétera. Le ponen velas. ¿Por qué? Porque no es simplemente una imagen en su pensamiento, sino es algo que les ayuda, los inspira, un medio para adorar a lo que representa esa imagen, y eso es un ídolo. Y eso es lo que Dios prohíbe. Muchos necesitan una estatua enfrente de ellos para ayudarles a adorar. Y eso no es bíblico. Dios no nos manda eso. Dios no mandó a hacer una estatua para que llegue a ser un medio, para que nos inspire a adorarle a Él. Dios no lo manda a hacer, porque Dios es espíritu eterno. Dios es invisible. Y lo que hacen estas imágenes, lo que hace es de que los aleja de la naturaleza invisible de Dios. Porque necesitan algo material y se enfocan tanto en lo material, se enfocan tanto en las imágenes que los aleja de la naturaleza invisible de Dios. Y esto es un error grave. Es grave porque esto produce idólatras. El ser humano tiene esa tendencia. Y son idólatras. Y podrán decir, oh, no somos idólatras, no tenemos ídolos. No, sí tienen ídolos. Y son idólatras. Y esto es muy obvio, es muy visible en sus cultos. Son unos idólatras. Necesitan una imagen. Necesitan ser inspirados por medio de esa imagen. Y eso es idolatría. Eso ya no es simplemente una imagen, sino es un ídolo. Así que primero, no te harás un ídolo. Segundo, no adores a un ídolo. No adores a un ídolo. Éxodo 25 dice, en Éxodo 25, nos dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Ni las honrarás, dice Dios. Y esto es algo que se ve mucho. Honran a esas imágenes. Adoran esas imágenes. Dice, no es que adoramos, no. Es obvio, sí adoran esas imágenes. Y honran esas imágenes.
Así que este mandamiento nos prohíbe alabar a una imagen en su nombre. Lo leo de nuevo. Este mandamiento nos prohíbe alabar a una imagen en su nombre. No, es que es Dios. Lo hacemos en el nombre del Dios verdadero, en el nombre de Cristo Jesús. Te prohíbe hacer esto. Versículo 5 dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Y vemos que ellos se inclinan ante ellas, las honran, las ponen en un lugar especial, las pasean, las miran con reverencia, las andan besando. El segundo mandamiento nos llama a pensar en cómo vamos a adorar. Esto no está simplemente hablando tocante lo que nosotros hacemos el domingo en la mañana, sino adoración es de lo que hacemos todos los días, de ser obedientes a Dios, de sumergirnos a Él. Te adoro, Dios, te alabo, Dios, soy obediente en lo que tú me llamas a hacer por medio de tu palabra, en cómo ser un hombre fiel, una mujer fiel, cómo ser un esposo piadoso, una esposa piadosa, un padre piadoso, una madre piadosa, cómo ser un cristiano piadoso, cómo vivir la vida cristiana. No mi voluntad, Dios, sino tu voluntad. Dios te llama, te manda, te da mandamientos de cómo te debes de dirigir en tu vida cristiana, en tener comunión con Él. Es adorarle, no mi voluntad, sino tu voluntad. Te alabo, oh Dios, te adoro, oh Dios. Es la adoración. Nosotros adoramos por fe y no por vista. El que es cristiano, el que es de fe, él vive por fe y no por vista. Pero ellos necesitan ver, necesitan tocar, pero Dios dice, no, tú eres de fe, vives por fe y no por vista. El cristiano no necesita ver algo físico, sino por fe nos acercamos a Dios, al trono de la gracia. Alabamos a Dios, adoramos a Dios por fe y no por vista. Y estas imágenes simplemente llevan a las personas a adorar, pero ellos tienen que ver y adoran a un ídolo. Se desenfocan del hecho de que Dios es invisible, espíritu eterno. Así que nosotros adoramos por fe y no por vista. No necesitamos de imágenes, porque aún Dios lo prohíbe, aún si es una imagen que le represente a Él. Dice Dios, no lo hagas, porque nada vistes cuando yo les hablé. No vistes ninguna imagen. La verdadera adoración es una adoración espiritual, pues Dios no es físico. Por eso es que es una adoración espiritual. Por eso es que nos acercamos por fe y no por vista. Vamos aquí en Colosenses 2. Colosenses 2, versículo 20. Colosenses 2, 20 al versículo 23. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si Dios bendice a Cristo por fe, somos llamados a vivir por fe. ¿Por qué es que te llegas a estos rudimentos, esos pensamientos de hombre? Te quieres acercar a Dios por medio de ciertos rituales, por medio de hacer esto y el otro. Duro al cuerpo, algunos se dan latigazos. Vemos que están ahí, yendo ahí, van de rodillas, largo, por cuadras, se dan a latigazos, algunos se dejan clavar en una cruz, hacen ciertos rituales, no hay que comer esto, en cierta fecha no debemos comer esto, no toques esto, no hagas esto en este día.
tenemos que hacer esto, esto y el otro. Están dispuestos hasta, como les digo, algunos hasta en una cruz son clavados. Están dispuestos a todo esto, pero no están dispuestos a negarse a sí mismos. No están dispuestos a crucificar su ego, su yo. No están dispuestos a crucificar sus deseos carnales, su corazón pecaminoso. Eso sí, no. Oh, pero van de rodillas, clavan mis manos, me doy latigazos. Pero no están dispuestos a morir a sus deseos carnales y vivir para Cristo. Muy religiosos. Es que yo guardo tal día. Es que yo no hago esto en tal día. Es que yo no como esto en ciertas fechas. Y mira, qué tan religioso soy. Dice 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. De nada te sirve. Una verdadera adoración es un responder interior del corazón, no simplemente acciones externas, sino del corazón, un corazón que se somete a la voluntad de Dios, al señorío de Cristo. La verdadera adoración es un verdadero amor por Dios. Un verdadero amor por Dios es algo espiritual. Dios es espiritual. Le alabas en espíritu y en verdad. Adoramos por fe y no por vista. No necesitamos objetos físicos para adorar a Dios. No necesitamos que nos inspire algo material hecho por un hombre para adorar a Dios. No necesitamos eso. Sino la adoración es espiritual porque Dios es espíritu. Dios no es físico. Ahora, si tú tienes en tu casa un rótulo de Jesús, aún eso no representa a Jesús. Nadie sabe cómo es Jesús, cómo se ve Jesús. Eso es una imagen, es alguien ahí que tú no conoces. No es Jesús. Aún eso debe de ser bajado. No debe de estar en tu casa. No debe de representarle, porque no la está representando, porque no sabemos cómo Él es, físicamente hablando. Aún eso no es aceptable ante Dios. Porque, como le digo, muchos tienen la tendencia a caer en esa idolatría, a creer que Dios o que Cristo se mira de tal y tal manera. Bueno, no es. Eso es cualquier hombre. Por esto es que está el segundo mandamiento, para guardarnos de no caer en ciertos errores. Por el hecho de que por siglos o por décadas o siglos, muchos han creído que ven cierta imagen o en su mente se les viene Jesús. Eso ya está en el pensamiento del ser humano, que de chiquillos están ahí con ese, les dicen así, mira, ahí está Jesús. No. Eso no representa al Jesús verdadero. Segundo, la verdad, hablando de la palabra de Dios, la verdad es esencial para la verdadera adoración. La verdad es esencial para la verdadera adoración. Por eso dije el domingo pasado que es más importante la verdad, predicar la palabra de Dios, o simplemente que te estén entreteniendo ahí con musiquita. Que muchas de las ocasiones no es Dios céntrico, no es Cristo céntrico, no es guiada por el Espíritu Santo. Simplemente es guiar tus emociones. La verdad es esencial para la verdadera adoración. Si tú realmente quieres adorar a Dios, tú debes utilizar tu mente. Debes utilizar tu mente. Tú debes pensar correctamente tocante quién es Dios para poder adorarle correctamente. Debes de pensar, entender quién es Dios realmente, cómo es Él, para poder adorarle correctamente, adorarle apropiadamente. Jesús dijo esto, vamos a ir aquí en Mateo 22. Debes de usar tu pensamiento, tu razonar. Mateo 22, versículo 37. 22, versículo 37. Dice Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu, ¿qué? Y con toda tu mente, tu pensamiento, tu razonamiento, tu entendimiento, con toda tu mente.
Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Debes adorar a Dios con toda tu mente, entender quién es Él, para poder corresponder correctamente en adoración. Tu mente, tu pensamiento debes entender correctamente. Por eso es importante predicar la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios se nos expone, se nos deja saber quién es ese Dios, cómo es ese Dios, qué es la voluntad de Dios, cómo debemos adorarle a ese Dios. Y Dios dice, no te hagas un ídolo para adorarme. No hagas un ídolo que me represente, porque eso te lo estoy prohibiendo, no vistes nada. Le dice al pueblo de Israel cuando yo les hablé. Debes de usar tu pensamiento. Vamos a ir aquí en Romanos 12:2 también. Romanos 12:2. Hablando del pensamiento, es importante de entender, de tener entendimiento. En Romanos 12:2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta, para que puedas entender cuál es la buena voluntad de Dios, para entender cómo debes de acercarte a Dios, para entender cómo es que debes de adorarle correctamente a Dios, tu mente, tu pensamiento, tu razonar. Por eso es que te digo que muchos tienen un falso entendimiento de quién es Dios y tienen un entendimiento incorrecto de cómo adorar a Dios, de lo que es adorar a Dios. No es brincotear, no es tener ahí un yeso que te inspira adorarle. No, eso no es bíblico. Tu pensamiento, un correcto entendimiento de la palabra de Dios te guía hacia una verdadera adoración. Adorarle correctamente. Vamos a Hechos 17. Hechos 17. Versículo 29. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Tu mente, no pienses conforme el hombre piensa, no pienses erróneamente, no pienses que es oro, es plata. No lo hagas. No te hagas una imagen. Usa tu pensamiento, tu razonamiento. Así que no es tener imágenes como en la Iglesia Católica Romana. Eso no es adoración. Eso no es adoración a Dios, al Dios verdadero. Al tener esculturas, al tener imágenes, al tener ídolos. Porque es lo que ellos tienen ídolos. Es una imagen a la cual le han otorgado cierto poder espiritual. Tienen una imagen para inspirarlos a adorar al Dios. Pero Dios ha dicho en el segundo mandamiento, no hagas una escultura para representarme. ¿Saben? Ellos, en la Iglesia Católica Romana, ellos besan yesos. En vez sus sacerdotes se jactan de decir, es que nosotros tenemos 10 años de estudio. 10 años de estudio para terminar besando yesos. Tú los ves ahí besando yesos. ¡Wow! Qué tremendo resultado, ¿verdad? Los miras ahí, literalmente ahí están ahí. Hace poco ahí se miran, ahí tienen la imagen, ya sea del Cristo, ya sea de la Virgen María, ya sea de algún otro santo. Los tienen ahí y literalmente están en línea. Y uno pasa y se le quedan mirando a la Virgencita o al Cristo. Y se le quedan mirando con ternura. Y se acercan y le dan un beso. Y ya le dan un beso y ya está alguien ahí con una toallita limpiándole ahí la baba ahí. Y llega otro y ahora limpiando la baba. Y llega otro y ahí tan limpia. Y creen que eso es adoración. ¿Realmente crees que eso es adoración? ¿Será que Dios te dice, hazte un yeso y adórame? Acércate al yeso y por medio del yeso me estás adorando, o por medio del yeso vas a adorar a lo que está representando ese yeso. Uno creería que en estos tiempos yeso ya no se debería de ver, pero por el hecho de que la Iglesia Católica Romana ha escondido el segundo mandamiento, ellos han inspirado a las personas a ser idólatras, una adoración falsa. No es adoración. No es espiritual, porque Dios es espíritu. Ellos necesitan algo físico. Ahora compara esto con una adoración verdadera. Dios, yo te adoro conforme mi entendimiento de la verdad. Tu palabra es verdad. Y tu palabra me dice de que no debo de hacerme una escultura que te represente. No debo de acercarme a ti por medio de un yeso, porque es idolatría.
Porque un yeso no te puede representar apropiadamente en nada, porque tú eres Dios eterno, Espíritu eterno, eres invisible. Esa es la verdadera adoración, acercarte a Dios por fe, no por vista. El Espíritu Santo te conforma a la imagen de Cristo, como dice en Romanos 8. El Espíritu Santo nos guía a adorar a Dios, que hemos dicho, la adoración, que es la esencia, es obediencia. Adoración, verdadera adoración. No de creerte simplemente con estar besando un yeso que ya estás adorando, ya estás cumpliendo. En realidad estás deshonrando a Dios. Están en idolatría. Por fe, no por vista. Es por fe que nos acercamos a Dios. Es por fe que adoramos a Dios y no por vista. Adoramos a Dios no conforme a nuestras emociones. No conforme a tus emociones. No conforme, es que hoy no me siento. Dios no cambia. Dios es siempre Dios, eterno, omnipresente, digno de honra, digno de gloria, digno de alabanza, adoración. No es conforme a tus emociones, conforme te sientas, hoy no me siento tan bien, quizás no lo voy a adorar, o no es digno Dios de adoración. No, Dios es siempre digno de adoración y no es conforme a nuestras emociones. Hoy no siento de reunirme juntos unánimes como iglesia, adorarle, darle honra y gloria a Dios. No nos guiamos por nuestras emociones, sino nos guiamos por la verdad, que es la palabra de Dios. Ahora, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para adorar. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para adorarle a Dios, porque es el Espíritu Santo que nos ayuda a ser obedientes. Porque por naturaleza todavía el pecado mora en nosotros. Tenemos tendencias de ser desobedientes, pero necesitamos esa ayuda de adorarle a Dios. Espíritu Santo, ayúdame a adorar a Dios. Ayúdame a adorar a Cristo. Ayúdame a seguir a Cristo, honrar a Cristo, a vivir para Cristo. Así que adoremos a Dios. No conforme a nuestras emociones, sino conforme a la verdad. El mandamiento nos lleva a ver nuestra necesidad de Cristo. Necesitamos de Cristo, éramos pecadores. Y por medio de Cristo tenemos salvación y tenemos entrada al trono de la gracia. Necesitamos de Cristo. Él es nuestro Salvador. Jesús dijo esto en Juan 4:24, que ya sabemos adorarle en espíritu y en verdad, pero leamos. Vamos a leer el Juan 4:24. Juan 4:24 dijo bien claramente, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Dios no es materia. Jesús dijo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Y en verdad. En Juan 14:6, ¿qué es lo que dijo? Juan 14:6, ¿qué es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? En espíritu y en verdad. En Juan 14, versículo 6, se nos dice, Jesús les dijo, o Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No le vemos a Cristo como lo vieron los apóstoles, pero nos acercamos por fe. Nos vamos a acercar por fe. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Saben? Darle gloria a algo creado es violar el segundo mandamiento. Adorar a Dios en el nombre de Jesucristo es cumplir el segundo mandamiento. Es cumplir el segundo mandamiento. Vamos aquí en Filipenses 2. Filipenses 2, versículos 9 al 11. Filipenses 2, versículos 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Solo Cristo. Solo Cristo. Adora a Dios en el nombre de Jesucristo y cumples el segundo mandamiento. Le das gloria al Padre. Adora al Hijo. Ahora una pregunta. ¿Tu religión se basa en lo que tú puedes ver y tocar? ¿Será que tu religión se basa en lo que tú puedes ver y tocar? ¿Se basa en tus esfuerzos humanos? ¿En lo que tú puedes hacer? ¿Será que te están guiando a un evangelio falso? ¿A una adoración falsa? ¿A un evangelio que es por medio de tus obras?
a una adoración que es necesario ver algo físico, tener un yeso enfrente de ti para poder besarlo, para poder inspirarte a adorar? ¿O se basa en la verdad bíblica, en lo que está en las Escrituras, en lo que Dios nos enseña por medio de su palabra? Que sea el Espíritu Santo que guíe a estas personas que están en error, los guíe a la verdad y los guíe a adorar en espíritu y en verdad, estando en la verdad, un correcto entendimiento, la verdad tocante quién es Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, la verdad tocante la verdadera adoración, en espíritu y en verdad. Vamos aquí en Deuteronomio 27. Deuteronomio 27. Viendo lo que las Escrituras nos dicen. Deuteronomio 27:15. Dice: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá amén. Así que maldito el hombre que hace ciertas esculturas con el fin de ser usados como objeto de adoración, que te inspiren, que son un ídolo. Está bajo maldición esa persona. Están bajo maldición. En Éxodo 20, versículos 4 y 5 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que no te hagas una imagen. Aún, si es una imagen para representar al Dios verdadero, Dios dice: no te hagas una imagen. Le dijo al pueblo de Israel, en el día que yo les hablé, no vieron una imagen. No vieron algo físico. No hagan eso. No se corrompan en hacerse un ídolo para adorar al Dios verdadero, porque en realidad eso no es adoración, es adoración falsa. Pongámonos